Todo lo que hay debajo en el cielo tiene su hora. Y ahí cuando usted sigue leyendo le cuentan que hay hora para todo, hay tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para la guerra, tiempo para la paz, tiempo para de todo, ¿no? Tiempo para tener hijos, tiempo para no, súbanle un poquito. Tiempo para todo, ¿cierto? Pero yo quiero que nosotros como congregación vamos hoy a terminar de ver muchas cosas con respecto al tiempo personal. Y dentro de 8 días vamos a empezar a ver cómo Dios también cumple todos sus tiempos en detalle. ¿Listo? Entonces dentro de 8 días vamos a empezar una travesura maravillosa por todos los tiempos que el Señor cumple a través de sus fiestas y todo eso. Eso lo empezamos dentro de 8 días. Hoy vamos a terminar con cómo el Señor muestra cómo como seres humanos, como individuos, tenemos que discernir los tiempos para con nosotros. Hace 15 días nosotros hablamos de un error garrafal de una persona por no haber esperado el tiempo, o más bien por no estar haciendo lo que debía en su tiempo. ¿Quién era ese personaje? El rey David. No vamos a interiorizar todo lo que dijimos ese día, pero recordemos ese primer ejemplo. Segunda de Samuel, un error garrafal por no estar haciendo en el momento que debía una situación. Solo recordemos la Segunda de Samuel, capítulo 11. ¿Listo? Y vamos a leer desde el 1. ¿Listo? Entonces denme un segundo, acá también ya lo chequeamos. Y nosotros recordamos mucho a David, habíamos dicho, porque él cometió un grave error. Todo el mundo se acuerda del grave error. ¿Cuál fue el grave error? Que se metió con una mujer que estaba casada. Pero el error grave de él, no, ese fue el desenlace del error grave. Porque el error grave no fue ese, y lo dice la Biblia. Miren lo que dice 2 Samuel 11, versículo 1, recuérdelo. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, estaban en primavera, la época en la que los reyes tenían que salir de guerra, a la guerra. Y David, que era un rey. 2 Samuel 11, versículo 1. ¿Sí? ¿O estoy mal? No, estoy bien. Estoy bien. ¿O estás en 1 Samuel? ¿O me corrieron Samuel? 2 Samuel 11, ¿sí? ¿Estoy bien? ¿O estoy leyendo mal? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya ahora sí? Listo. Dice: en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con el guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Madre. Y sitiara a la ciudad de Rabá. Y acá viene el error garrafal. Error garrafal. Ahí dice: pero David se quedó en Jerusalén. El error grave era que era el momento de ir a la guerra. ¿Y él qué hizo? Mandó a todo su ejército. ¿Y qué hizo él? Se quedó. Ahí fue el error. Ya el resto es ya la historia que usted conoce. Se quedó solo en el palacio y ya usted sabe. Una tarde al levantarse David de la cama, o sea, estaba solo, debería estar en campaña. ¿Qué pasó? Comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. Ahí empezó el chicharrón. Y entonces la mujer, que era sumamente hermosa, por lo tanto David mandó a que averiguaran quién era y le informaron: se trata de Betsabé, que es la hija de Elián, esposa de Urías y elitita. Y él la mandó a llamar, y el resto usted ya se sabe la película y se la imagina. Pero el error fue que era el tiempo en que los reyes se iban a la guerra. Y él era rey, mandó a todo su ejército y se quedó. Por eso la Biblia dice que todo debajo de la tierra tiene su tiempo. ¿Había tiempo de descansar para los reyes? Sí. ¿Era ese? No. Y se metió en un problema gravísimo que todavía tiene consecuencias el día de hoy en la tierra. Entonces lo que hoy vamos a ver es más ejemplos sobre algunos que la embarraron por no esperar o por adelantarse, porque es que cualquiera de las dos está mal, y otros que sí esperaron correctamente y cómo ocurrió y discernieron el tiempo y las decisiones de su vida. Y al final usted y yo vamos a tener que seguir analizando en qué momento de vida está y qué nos está pidiendo Dios a cada uno en este tiempo.
Hay que discernirlo. Ya dentro de 8 días ya vamos a hablar de los tiempos más macro, de cómo Dios cumple sus tiempos, y eso va a ser una maravilla todo lo que vamos a estudiar desde dentro de 8 días. Pero hoy vamos a cerrar más con el tema individual y cómo nosotros deberíamos estar chequeando. Entonces, para empezar, vamos a ir a un ejemplo. Ese fue uno de los ejemplos que vimos hace 15 días más a profundidad, ¿verdad? Pero vamos a ir ahora. ¿Qué quieren esperar? ¿Por los malos? ¿Los que no esperaron? Sí, sigamos con los que no esperaron. Después miramos los que esperamos bien, lo esperaron bien. ¿Listo? Otro grave error. Este es clarísimo. Primera de Samuel 13. Una persona que no esperó. Primera de Samuel, capítulo 13. ¿Listo? Vamos a leer personas que no esperaron el tiempo de Dios, no lo discernieron, no lo entendieron y se metieron en gravísimos problemas. Primera de Samuel 13. Dice así, pero vamos a leer desde el versículo 5. En esa época estaba reinando sobre Israel el primer rey de Israel, ¿quién fue? Saúl, ¿verdad? Y Saúl se metió en un grave lío por lo siguiente. Ponga mucha atención. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 4. Desde el 5, para hacerlo más corto. Dice, los filisteos, que eran como el pueblo enemigo de Israel, para que me entienda. Entonces dice, los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. O sea, aquí iba a haber guerra. El enemigo se estaba preparando, el pueblo enemigo, e Israel de cierta manera también se estaba preparando. Y miren lo que ocurrió. Dice que ese pueblo filisteo contaba con 3,000 carros, pues de batalla, 6,000 jinetes, o sea que era tremendo, tremendo ejército. Y un ejército, dice, tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Avanzaron hacia Micmas, al este de Bet-Aven, y allí acamparon. Si usted llega a ver un ejército de esos, pues usted dice, acá va a haber batalla y de la buena. Y entonces dice, los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas y en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gat en Galat. O sea, estaban miedosos de lo que se venía. Pero aquí viene el error garrafal, por no haber discernido el tiempo. Saúl se había quedado en Gilgal, o sea, el rey, y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel. ¿Quién era Samuel? El profeta, y a la vez juez de Israel en ese momento. O sea que a pesar de que Saúl era rey, Saúl estaba bajo, digámoslo así, la cobertura y ordenanza de lo que Dios hablara a través de Samuel. Y Samuel le había dado una indicación. ¿Qué le había dicho ahí según eso? Espérese aquí quieto 7 días. Y cuando Dios le dice 7 días, es 7 días. No le dijo 6, no le dijo 6 y medio, no le hizo 6 y 3/4, le dijo 7. Y es como cuando Dios dice, espere este tiempo, espere. Y esa orden así de clarita ya Samuel se la había dado a Saúl. Entonces él dice, en el versículo 8 dice, allí estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Es decir que Saúl estaba diciendo, estamos 6 días y 3/4 de día, está a punto de acabarse el plazo y no llega Samuel. Como que no va a llegar. Y se empezó como a acelerar. Y entonces, ¿qué pasó? Como los soldados comenzaban a desbandarse, es decir, se le estaban como desertando, se le estaban desorganizando, se le estaban como echando para atrás. ¿Qué pasa cuando usted siente una presioncita en la vida y como que usted sabe que tiene que esperar, pero como que me están presionando, pero entonces ¿qué hago? ¿Qué pasó? Saúl entonces ordenó,
Ya casi se iba a cumplir el plazo y se aceleró el rey. ¿Y qué dijo? Tráiganme en el holocausto y los sacrificios de comunión. Israel antes de ir a la guerra tenía que ofrecer a Dios holocaustos y sacrificios a Él. Pero el problema era que el único autorizado para hacer eso previo a la guerra era Samuel. El rey, por más rey que fuera, no tenía la potestad ni la autoridad delegada de Dios para que lo hiciera. Pero él se aceleró. ¿Y qué pasó? Y él mismo dice, trajeron los animales y todo eso, y dice, y él mismo, como rey, ofreció el holocausto. Grave problema. Y miren lo paradójico. En el momento en el que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó ahí sí Samuel. Eso es como cuando Dios le dice a las chicas y a las chicas, aguanta hasta el matrimonio, no vaya a entregar su cuerpo. Y entonces alguno de los dos empieza a presionar al otro y dice, uy, pero es que me está presionando porque si no lo hago me va a dejar, o si no lo hago me va a dejar. Y empieza la presión. Pero Dios dice, no, aguante hasta el día del matrimonio. Y el otro la otra presionando, porque las mujeres también presionan. Y presionando. ¿Sí? Y Dios, pero yo le dije que el plazo es el día del matrimonio. Y no, y cuando ya dijo, ay, ya iba a llegar todo y que ya se iba a empezar todo, ¡boom!, la embarraron. Y le ganó la presión, se asustaron. Y entonces, cae. Y entonces, ¿qué pasó? Samuel, le estoy dando un ejemplo, le puedo dar millones de otro estilo, ¿no? Solo para que me entienda un poquito en la vida real cómo presiona el tema y cómo nosotros podemos dejarnos presionar y terminar adelantando tiempos. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Entonces Saúl salió a recibirlo y lo saludó, muy campante el rey, ¿no? Hola Samuelito, bienvenido. Como si nada. Pero Samuel de inmediato le reclamó. ¿Qué le dijo? ¿Qué has hecho? Y Saúl le respondió, pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado, ¿qué tal? Porque no se había acabado el séptimo día, o sea, no. ¿Y qué pasó? Como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensó. ¿Qué pensó? Los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda al Señor, pues con los sacrificios. Por eso, dice él, se estaba excusando, ¿no? Me atreví a ofrecer el holocausto. ¿Qué le habrá dicho Samuel? Ay, te entiendo, pues claro, pues qué presión. Claro, entonces qué embarrada. No, Saulito, tranquilo. Vamos a ir a la guerra. ¿Será? Y entonces le dijo, eres un necio. Locamente has actuado. En la mía dice, eres un necio. Le replicó Samuel al rey. Dice, no has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. Y es que Dios habla a través de autoridades. Cuando un papá o una mamá le da una instrucción a su hijo y el otro se pasa la línea, le está desobedeciendo a Dios. Cuando un jefe le dice al empleado, hasta aquí, papito, es donde puedes llegar en tus labores, y usted se pone chistoso porque pensó que hacía más. Y el jefe ya le había dicho, es que es hasta aquí su interacción, responsabilidad. ¿Cuántos se han metido en problemas por proactivos? ¿Sí? No, a veces se mete en problemas por proactivo. Ahora, yo no estoy diciendo que usted no sea diligente, que es diferente. Ser diligente es actuar constantemente y preparado para lo que se viene en lo que se le ha dicho. Eso es diligencia. Pero ser un proactivo, entre comillas, imprudente, es el que se va más allá de donde le han dicho hasta ahí. ¿Usted se imagina que las olas del mar fueran imperativas e imprudentes y se pasaran cuando se ponen así es cuando hay un tsunami?
¿cierto? Pero es porque Dios lo permite, ¿no? Porque no se le sale nada. Pero Él dijo, hasta aquí llegas, y es la orilla, y hasta ahí llega. Así el mar sea tremendo y todo, pero Él dijo, hasta ahí llega, y este es el que acosta, y hasta ahí llega. Y nosotros a veces somos más impetuosos que el mismo mar. Y pasamos la orilla. Y entonces mire lo que pasó posteriormente. Dice, no has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría, dice él, establecido un reino sobre Israel para siempre contigo. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. O sea, imagínese parece una bobada, pero solo por no haber esperado esa bobada, el tiempo, porque estamos hablando de todo tiene su tiempo, y no haber esperado, el reino se le quitó a Saúl. O sea, así de grave, y sus generaciones, así o sea, así de complicado es. Yo estoy convencido, y yo no le estoy echando sátira a ninguno acá, pero en mi vida, en mi caso, si yo no hubiera esperado hasta casarme con Kate, yo no estuviera aquí parado. Dios me hubiera quitado la oportunidad de hoy estar llevando, por lo menos públicamente, a gente al Señor. Es mi caso porque Él me habló muy claro en ese momento. Muchos de ustedes no sabían nada en esa época, ¿cierto? Y pues Dios dice, listo, tú ignorabas eso, está bien. Porque Dios dice que, ¿se acuerdan los dos? Según la Torá, hay dos tipos de pecados que Dios pasa por alto. ¿Cuáles son? Ustedes ya son unos duros. Los que uno ignora, o sea, yo no sabía, pues Dios, tranquilo, usted no sabía. ¿Y cuál otro? Los que no se hacen deliberadamente, es más, o sea, los que usted no los premeditó, esos también Dios le dice tranquilo. Los que usted todavía no está, pero los que usted ya sabe y practica, la Biblia dice que no hay sangre que valga para el perdón, no hay nada que hacer, lo único que se espera es una expectativa de juicio, según Hebreos. Entonces lo que usted ya entiende, no lo vaya a practicar porque no hay nada que hacer. ¿Listo? Entonces, dice ahí, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá, el Señor ya está buscando de inmediato un hombre más de su agrado, pues tú no le has cumplido su mandato, es decir, lo que usted no haga, Dios va a hacerlo con otro. No nos creamos tan indispensables. Muy bien. Dicho esto, Samuel se fue de Gilgal hacia Gilbea de Benjamín. Y después usted ya conoce la historia, y después se metieron en esa guerra, los volvieron nada, etcétera, etcétera. Porque es que Dios aparece cuando Él dice y en su tiempo, y cuando Él dice es cuando Él dice, no es cuando nosotros digamos. Voy a ponerle otra persona que no esperó. Este usted lo conoce un montón. ¿Se acuerda de Génesis 16, 1, 5? Vamos a ese. Esa es famosísima, pero pues recordémosla. Génesis 16, 1, 5. Este ejemplo es famoso de alguien que no esperó. Génesis 16, 1, 5. Porque estamos hablando de los tiempos. Mientras usted busca, piense en algo. Que usted y yo, usted y yo tenemos que estar constantemente diciéndole a Dios, ¿cuál es el tiempo en que estoy yo pasando? ¿Qué es la decisión que tengo que estar llevando? ¿Hacia dónde tengo que estar? Porque si usted adelanta y no discierne los tiempos, va a meterse en problemas muy graves. Y si nosotros también retardamos, ahora no es un tema para que usted se estrese, porque no es de estresarse, es de estar buscando a Dios y estar ahí en la jugada. Yo hablaba con algunos a veces se van de casa muy antes, otros se van muy después. Es como buscar el momento, ¿sí? Que ya hay momento, que ya tiene que salir. Hay otros que salen demasiado rápido y también por ende llegan a tener problemas muy graves. Entonces hay momentos, ¿cierto? Yo tuve, por ejemplo, un viaje a los Estados Unidos cuando yo tenía... Bueno, yo salí de casa realmente como hacia los 16 años. Siento yo muy joven. Pero pues yo ya salí, incluso me fui a otro país. Y creo que ese viaje fue una bendición porque allá fue que conocí al Señor. 16 años tenía.
Sin embargo, a mí me pareció muy chistoso ya y me creía muy grande. Y vivía ya como 2 años y después me empecé a meter en rollos. Ya después llegó un viaje con todos mis amigos a Estados Unidos cuando tenía más o menos 19. Yo ya conocí al Señor. ¡Qué vergüenza de viaje! Me porté horrible. Y yo decía, Dios mío, qué vergüenza. Y a veces esos viajes de que me voy para otro país solo y eso es a veces tan peligroso y más si usted se va con amigos, ¿no? Que yo no estaba con adultos responsables, era con amigos nada más. Eso es literalmente las películas que le muestran por ahí. ¿Qué pasó ayer? ¿Se ha visto qué pasó ayer? Bueno, eran locuras. Yo decía, Dios mío. Y pues mis amigos no conocían mucho al Señor, pero yo sí. Y yo terminé haciendo unas cosas que yo digo, qué vergüenza. Y a veces uno sale y se cree muy grande y no es el momento. Ahora, hoy en día sí, pues ya soy más responsable, ya me manejo, pero no me manejo ni siquiera solo. Sigo que mi esposa esté conmigo, siempre que la gente sepa en qué ando, me gusta dar reporte voluntariamente, no me creo que soy solo y Dios me va protegiendo. Vamos a ver otro ejemplo. Les dije que Génesis 16, 1 al 5. Este es muy famoso. Una pareja que no esperó. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos. ¿Se acuerdan ese ejemplo, no? Pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham. Entonces, ¿qué le dijo la esposa al esposo? El Señor me ha hecho estéril. Por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Cualquier hombre diría, ve, tan generosa mi esposa, diciéndome que vaya y me acueste con la esclava, tan linda. Qué buena idea, dirían varios, ¿cierto? Y pues sí, tiene lógica, porque la lógica humana es, pues ya somos grandes de edad, mi esposa ya está con edad avanzada, no hemos podido tener hijos nunca, o sea, está estéril. Y pues tiene hasta lógica, porque por medio, ¿cómo más vamos a tener descendencia? El Señor me ha hecho... Bueno, después dice... Abraham, y aquí viene el error grave, y esto me acuerda lo mismo que hizo Adán en el Edén. La esposa le dijo algo en el Edén, y Abraham, ¿qué hizo? Aceptó. Adán, ¿qué hizo? Aceptó. Aquí fue lo mismo. Le dijeron, haga esto, y que yo no le estoy diciendo a las esposas que son malas, ¿no? Pero en ese momento fue un consejo erróneo. Así como las mujeres y las esposas debemos escucharlas mucho. De hecho, Dios, yo creo que por medio de quien más nos habla es por la esposa, los que ya estamos casados. A los hijos, por medio de quién le habla más Dios que cualquiera, a los hijos. ¿Por medio de quién? De los papás. Al esposo, por medio de quién más le habla Dios? La esposa. ¿Y qué quiero decirle con eso? Pero no siempre va a ser un buen consejo a pesar de que Dios use a estas personas, no siempre. Y aquí fue un consejo erróneo igual que hizo Eva con Adán. ¿Y qué le dijo? Abraham dice, aceptó la propuesta que le hizo Sara, su esposa. Y entonces tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer, o sea, se acostó con ella. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta pero usted cuando lee antes, Dios ya le había dicho a Abraham que él iba a tener descendencia. O sea que iba a ser a través de su esposa. O sea, Dios ya le había dicho que iba a haber descendencia a través de su esposa y él, como vio la cosa como que no cuadraba, entonces quiso adelantarse, se adelantaron y de esa relación sexual apareció un personaje en la Biblia que se llama Ismael, por medio del cual viene todo el pueblo árabe de hoy en día que le hace la vida imposible a la descendencia que después tuvo con el hijo de la promesa, que fue Isaac. Y por eso toda la pelea en Medio Oriente y todo lo que hay allá es por un adelanto de un embaracito. Porque me adelanté, tuve el hijo con Agar, salieron todos los árabes. Después, ahí sí viene la promesa de Dios más adelante, que ya se las voy a mostrar, que fue con Isaac. Viene todo el pueblo de Dios y todo el pueblo de Israel. Y ahora hoy en día hay un conflicto que dice la Biblia que no va a parar hasta el final. ¿Por qué? Porque nos adelantamos a los tiempos.
Porque el Señor te dijo, voy a darte una descendencia a través de tu esposa. Vio que la cosa estaba como difícil. Dios como que se equivocó, como que la cosa estaba muy... Pero al final, acuérdense de esto, al final siempre va a ocurrir lo que Dios dijo. Siempre cuando uno... Por eso es que yo cuando enseño o cuando predico, hay muchas personas que me agarran bronca un tiempo. Pero cuando pasa el tiempo y ocurre lo que uno dijo en el nombre del Señor, porque ahí sí vienen y dicen, ¡ah! La embarré. Pero está bien, para eso estamos, para recibirlos y decir, no importa, ahora sí vamos a alinearnos. Puede pasar eso. Mire lo que le dijo el Señor después, reiterándole la promesa. Si usted avanza al capítulo 17, versículo 19, mire lo que dice. Ahí mismo en Génesis 17, 19. Y dice, Dios le contestó, pero es Sara, le volvió a decir, es Sara tu esposa la que te dará un hijo, al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, que ya lo había tenido, ya te he escuchado. Yo también lo bendeciré y lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de 12 príncipes. Haré de él una nación muy grande. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí en un año por estos días. Ahora sí, a pesar de que ellos se adelantaron, el plan de Dios continuó. Pero ellos hicieron que hasta el día de hoy sangre haya corrido y siga corriendo y seguirá corriendo. Porque nos adelantamos a lo que Dios había dicho y no esperaron el tiempo. No lo esperaron. Esto es muy complicado, de verdad que sí. Pero también tenemos gente en la Biblia que sí supo esperar, que sí esperó el momento indicado. Le voy a dar ejemplos muy interesantes. ¿Se acuerdan de, por ejemplo, estando ahí Génesis, vaya al capítulo 29? Personas que sí esperaron el momento, que sí discernieron los tiempos de Dios en su vida. Vamos a ir a Génesis 29. Mire lo que dice en el versículo 20 de Génesis 29. ¿Se acuerdan de Jacob, verdad? ¿Se acuerdan de Jacob? Jacob se enamoró de una chica que se llamaba Raquel. La vio y lo mató, flechado el hombre. Y resulta que él dijo, yo quiero esa mujer. Pero el padre le dijo que, ¿la quieres? Tienes que trabajar para mí 7 años si la quieres, le dijo. Pero el padre tenía 2 hijas. Estaba Raquel, que era la menor, y había una mayorcita que no era tan agraciada, no era como tan bonita. Se llamaba Lea. ¿Listo? Estaban las 2 hijas. Pero Jacob le echó ojo a la menor. Y el papá dijo, ok, si me trabajas para mí 7 años, te la entrego. Y pues resulta que el hombre, bien juiciosito, esperó el tiempo de Dios y trabajó 7 añitos. No hizo trampas. No se la llevó por ahí escondidas de los papás y la atrapó, ni nada de eso. Se quedó quietico y esperó 7. ¿Usted trabajaría 7 años por un gustico? Está interesante la prueba. Y dice en la Biblia, miren esto, Génesis 29, 20. Dice, así que Jacob, dice en el 20, versículo 20, trabajó 7 años para poder casarse con Raquel. O sea que Jacob se sujetó a la palabra del padre, a la condición del padre. Pues la hija, mientras no esté casada, está sujeta a sus padres. Y él lo entendió así y esperó. Pero mire lo que le hicieron, pero como estaba muy enamorado de ella, le pareció poco tiempo. O sea, a él le parecieron 7 años poquito tiempo, estaba enamorado. Cuando usted está enamorado, se le pasan los días, usted ya quiere estar. Y a él se le pasaron los 7 años, pues en teoría rápido, pero pues 7 años son 7 años. Entonces cuando se cumplió el tiempo, dice, entonces Jacob le dijo a Labán, ya he cumplido con el tiempo pactado, dame mi mujer para que se case con ella, para que me case con ella. Entonces Labán, que era el papá, reunió a toda la gente del lugar y ofreció una gran fiesta.
Pero cuando llegó la noche tomó a su hija, y no me pregunte cómo, pero en esa época pues se ponían velos, las tapaban, todavía en Medio Oriente usan ese estilo, entonces se tapaban hasta aquí todo el tema. Y pues uno supone que fue por eso. Cuando llegó la noche tomó a su hija Lea, o sea que el papá le hizo la trampa. Agarró, fue a la mayor. Cogió a Lea y se la entregó a Jacob. Y dice que Jacob pues se acostó con ella, ya como esposa, para sellar el pacto. Además, como Lea tenía una criada que se llamaba Zilpá, Labán se la dio para que la atendiera. A la mañana siguiente, no me pregunté cómo, pero Labán no se dio cuenta de quién era, seguro por la vestimenta, la noche, la rumba, Jacob. Ah, pero sí está poniendo atención, esa historia sí le gustó. Entonces, es que está de novela, ¿no? Tocaría hacer una novela con eso. ¿Y qué pasó? A la mañana siguiente Jacob se dio cuenta de que había estado era con Lea. Y le reclamó al papá Labán, ¿qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado, Labán? Y Labán le contestó, qué pena, pero la costumbre en nuestro país es casar primero a la mayor y luego a la menor. Por eso cumple, y mira ahora lo que le dice, por eso cumple ahora con la semana nupcial de esta y por 7 años más de trabajo te daría la otra. O sea que la cosa se puso tremenda. 7 años más. Pero ¿qué es lo que quiero decirle? Este hombre trabajó 7 años más. 14 años bajo el yugo del papá para poder llegar a lo que Dios había querido, porque al final era un sentimiento que Dios puso en él, casarse con Raquel. ¿De quién viene Raquel? A través del matrimonio con Raquel salió uno de los personajes más famosos y más importantes de la Biblia. José. Muy bien. José salió de un hombre que esperó el tiempo de Dios. Y de Lea, porque Lea no tenía la culpa de que no fuera tan agraciada ni nada, salió también alguien muy importante. A raíz de ese gran hombre, esa espera, salió nada más y nada menos que Judá, de quien llegó a nacer nuestro Señor Yeshua o Jesús. Entonces de Lea sale Judá, de Raquel sale José. ¿Por qué? Porque un hombre supo esperar los tiempos, las maneras, se sujetó a la autoridad en ese momento que tenían esta chica. Esperó, trabajó, luchó, aguantó, le dijeron 7 y ahora eran 14. O sea que si llegó joven, vamos a suponer que llegó de 20 a proponer, salió de 34 años con esas chicas. Tremendo. ¿Bien? Entonces un hombre que sí entendió los tiempos y entendió y discernió y esperó. Le voy a dar otro ejemplo de alguien que lo hizo bien, entendió tiempos. Este es muy interesante porque hace un rato hablamos que David no entendió el tiempo ya siendo rey de ir a la guerra y por ende terminó en problemas de faltas terribles. Pero David sí demostró, por lo menos en otro momento de su vida, saber esperar. ¿Y cuándo fue? Busque conmigo, Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Y es que usted no se puede confiar porque mire que cuando joven, David lo hizo bien. Cuando ya lo tenía todo, la embarró, se relajó. Uno no se puede relajar nunca. Uno tiene que estar metido con Dios siempre, hasta el final. Porque es que hay muchos que a veces ya creen que porque sabemos algo de Biblia, ya no vamos a caer. ¡Ay! Como decía Pablo, el que crea que se las sabe ya todas, mire que no, cae. Y David sí demostró, empezando su vida y su juventud, cosas muy importantes. Mira, Primera de Samuel 16, versículo 10. 16:10. ¿Se acuerdan la historia de Samuel? El mismo Samuel que ya más grande, pues
Samuel, que en esa época era el que Dios usaba para hablarle al pueblo, ¿se acuerdan que Saúl la había embarrado y que Samuel le había dicho que Dios ya estaba buscando otro rey que le era de su agrado porque ya le había quitado el trono desde ya? Listo. Pues resulta que Dios había visto a alguien de la casa de un hombre llamado Isaí, alguien con el corazón que usted ya conoce con lo que dijo, con el corazón como el de Dios, que le agradó. Y entonces mandó a Samuel a la casa de Isaí y le empezaron a mostrar todos los hijos de Isaí a Samuel, desde el mayor hasta el que estaba el último en la casa. Y él vio a todo Samuel, todos estos hijos, y él decía, no, aquí no está, ¿a usted no le falta uno? Y el papá dijo, pues sí, me falta el menor que está por allá cuidando ovejitas. Bueno, pues tráigamelo, porque el Señor no me ha mostrado que sea ninguno de estos. Y el peladito por allá, algunos estudiosos calculando edades dicen que David en ese momento tendría que haber tenido alrededor, no sé si lo dije bien, debía haber tenido alrededor de 15 años. O sea, un tipo joven, un muchacho. Era el menor de todos sus hermanos. Menudito, parece ser que no era tan, en ese momento, uno a los 15 todavía no está como tan formado, uno ya se ve más formadito como a los 17, 18. Y el hombre estaba menudito, pero le dijeron, llámelo. Y mire lo que pasó. Primera de Samuel 16:10 dice, entonces Isaí, que era el papá, le presentó a 7 de sus hijos, o sea que tenía 8, 7 de sus hijos, pero Samuel el profeta le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Aquí describen al David, era buen mozo, trigueñito. Bueno, a mí me sale trigueñito. Yo creo que era más tirando a trigueño porque, sí, en esa época los de allá no son tan rubios, pero bueno, vamos a suponer que era trigueño. Y de buena presencia, bien como bonito el hombre, bien pintica, diríamos acá. Pintica el hombre. ¿Y entonces qué pasó? Y de buena presencia. Entonces el Señor, Dios le dijo a Samuel, este es. Levántate y úngelo. En esa época los ungían con aceite, se lo derramaban en su cabeza que era una manera, ungir es darle autoridad, para que me entiendan. Eso es ungir, lo más sencillo para entenderlo, darle autoridad. O sea, Dios le estaba dando una autoridad a ese niño porque él iba a llegar a ser rey de Israel. ¿Y qué pasó? Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Tendría más o menos 15 años. Usted conoce la historia. Después empezó una persecución terrible del rey Saúl contra él. Pregunta, ¿cuánto más o menos? Suponiendo que él tenía 15 años, ¿cuánto duró esa persecución para que se diera en la vida cotidiana, palpable y realidad de nosotros lo que Dios había dicho? Vamos a mirar. Sáltese ahí a vaya al otro libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 5. ¿Listo? Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 4. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 4. Y aquí nos dicen que cuántos años tenía David cuando realmente llegó al trono. 30 años. Dice, David tenía 30 años. O sea que ¿cuánto duró la espera? 15 años nada más. Que uno a veces se siente presionado, se siente angustiado y Dios ha dicho que va a hacer conmigo y que quizás, pero yo no veo nada. Espere, porque en los tiempos, porque en medio de las situaciones que uno está pasando, Dios está desarrollando un carácter. En ese entonces Dios tenía que desarrollar el carácter de rey de este varón. Permitió que lo persiguieran de muerte, no era una persecución de cárcel, era de muerte.
Le tiraron, es más, Saúl lo siguió con ejército entero a él. Le tiró hasta, lo quiso empalar en una, lo tuvo cerca, lo quiso empalar con una estaca. El hombre le tocó huir. Y le tocó huir por mucho tiempo. Le tocó vivir exiliado, perseguido, en cuevas, con un par de soldaditos con él a su cargo, huyendo. A veces uno dice, Dios mío, ¿y tú estás conmigo en medio de tremendas cosas que me pasan? Sí. Yo a veces pienso en Dorian, por ejemplo, que orábamos hace un rato, que le han pasado unas cosas cuando más juicioso está el hombre. Y uno dice, ¿estará Dios con él? Sí. ¿Qué estará forjando Dios en él para el futuro y su vida también profesional y todo? Dios lo mostrará en un futuro, pero hay que aguantar sus tiempos. No podemos tirar la toalla, porque hay veces cuando vienen ese tipo de persecuciones, de tiempos difíciles, de soledad, de llanto, de que usted no se halla, espere, no tire la toalla, no se tome por allá algo para ver si se muere, porque ahí es cuando vienen las ganas de suicidarse, de todo. No, espere, porque Dios va a hacer algo, pero es que toca esperar su tiempo. Es que eso sí es complicado, el tema de esperar. Este tema de esperar sí es muy complicado, no adelantarse, porque nosotros somos muy ansiosos y nuestros sentimientos nos juegan que esos sentimientos y esa ansiedad de querer ya que ocurra, hay que esperar. ¿Quiere otro ejemplo muy interesante de alguien que lo hizo bien? Génesis 39:20, otro personaje. No todos lo hicieron mal, ¿sabe? Pero mire que un mismo personaje puede en dos momentos de su vida haberlo hecho bien y otro momento de su vida haberlo hecho mal. David es un ejemplo de que David esperó 15 años para llegar bien al trono y lo hizo perfecto. Y por una relajada, ya siendo rey, metió en un problema toda su familia de su descendencia. Entonces hay que discernir los tiempos en todo momento. No es un momento de mi vida lo hice bien y con eso me gané el futuro. No, se ganó el presente. Ya. Vamos a revisar Génesis 39. ¿Se acuerdan de nuestro querido José? ¿Ya aprendió de dónde viene José? De la unión con Raquel. Después investigue y verá. Génesis 39:20. Mire lo que pasó aquí. Denme un segundo, yo llego acá, ya voy a llegar. 39:20. Dice, ¿ustedes se acuerdan que José, para ponerles el contexto rápido, José, ¿qué ocurrió? Lo vendieron sus hermanos. Terrible. Es más, lo querían matar. De buenas que lo vendieron y no lo mataron. Lo vendieron como esclavo. Después él lo tuvieron ahí, pues, sirviendo en la casa de Potifar y todo estuvo ahí. Pero después, ¿quién le echó ojo al pobre José? O al pinta de José, porque parece que el hombre era pintosito. Pues la Mrs. Potifar le echó el ojo. La esposa de Potifar le echó el ojo. Y lo quiso agarrar a la fuerza, lo quiso seducir, lo sedujo por un buen tiempo. Y el hombre ya hubo un día que sí lo acorraló la chica. ¿Cuántos se quisieran ver acorralado por la esposa del rey? Muchos dirían, yo. Y le echó cuento y el hombre en el último momento dijo, no, ¿yo cómo voy a hacer esto? ¿Yo cómo le voy a hacer esto a mi Señor en términos de mi jefe y a mi Dios? ¿Cómo voy a deshonrar la confianza que me ha dado el rey, el Potifar? ¿Cómo lo voy a deshonrar haciéndole esto? Y él salió huyendo, corriendo con tan mala suerte, pero no fue suerte porque en Dios no hay suerte, Dios lo permitió, que la chica como que la alcanzó a agarrar ahí un poquito de la túnica y en el forcejeo del salir y él agarrarlo, pues se rompió un poquito el manto. Y le quedó el manto, un pedacito de manto de José a ella. Dios lo permitió. Es que a veces uno dice, uno es muy salado, ¿no? Uno sí es muy de malas. No, Dios lo está permitiendo. Es que a veces nos olvida que a Dios no se le sale nada de control. Inclusive, y mucho menos con nosotros, sus hijos.
Y le queda el papayazo a esta mujer. ¿Y qué hizo la mujer? Pues esto que usted va a leer. Vamos a ver. Génesis 39, 20. No, vamos a leer desde antecitos. Desde el 16. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a su casa. ¿Y qué hizo? Entonces le contó la misma historia, mentirosa obviamente, y empezó a decirle: el esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, ¿qué tal? La bandida salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Cuando el patrón de José, es decir, Potifar, escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey, para adentro. Y usted ahí dice: no, ahora sí yo estoy, y yo es que amando a Dios, yo es que sirviendo a Dios, porque él no estaba metido en problemas por injusticia, él estaba metido en problemas por ser justo. Y es que hay dos formas de meterse en problemas, la Biblia lo llama, o hay dos formas de sufrir más bien, una por la justicia y otra por la injusticia. Por algún de los dos lados vamos a sufrir en esta tierra. La pregunta es: ¿por dónde usted quiere sufrir? Porque hay gente en la cárcel hoy por injusta, ¿no? Por robar, por matar, por asesinar, esos están sufriendo su pena justamente, o sea, no por justo, sino por hacer lo malo. Pero ¿cuántos no pueden estar en la cárcel por haber hecho lo justo? Es más, en el futuro la Biblia dice que cuando todas las cosas se pongan cada vez más difíciles en la tierra, muchos van a ser encarcelados por causa de hacer lo correcto. O sea que por algún lado vamos a sufrir. Y en este momento José estaba sufriendo cárcel por haber hecho lo correcto. Pero como estamos hablando es del tiempo, la pregunta es: ¿y qué habrá hecho este varón? ¿Usted se ha puesto a pensar cuánto tiempo él estuvo metido en esa cárcel hasta que pasó la maravilla de lo que todo el mundo ya sabe, que fue una cosa milagrosa, cuando resultó siendo el segundo al mando de todo Egipto de un momento a otro, saliendo de la cárcel por la interpretación de sueños que Dios le dio? Y cómo después pero ¿cuánto tiempo pasó? Porque es que es discernir los tiempos. No sabemos con exactitud, pero sí sabemos claramente que fueron más de dos años metido allá. ¿Por qué lo sabemos? Porque mire lo que pasó. Dice ahí seguido, capítulo 40, dice: tiempo después el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. El faraón se enojó contra estos dos funcionarios suyos, es decir, bueno, usted ya sabe eso. Ahí dice tiempo después, o sea, no sabemos en cuánto tiempo él estuvo en la cárcel hasta que le echaron, o sea, le llegó de compañero a la cárcel dos personajes. ¿Quiénes fueron? El copero del rey y el panadero del rey. Y usted ya recuerda esa historia. Ellos, después de estar un tiempo ahí con José, ¿qué pasó? Tuvieron unos sueños. Y José se los interpretó a ambos. Y la declaración de Dios a través de la interpretación de los sueños de José fue: a usted lo van a matar, a usted lo van a sacar de aquí y va a quedar libre. Y al que le dijo va a quedar libre, le dijo: oiga, por favor, hermano, cuando usted tenga chance afuera, acuérdese de mí, cuénteles de mí, para que se acuerden de mí y me saquen. Si usted se da cuenta que lo que yo le he dicho es verdad, no sea así, acuérdese de mí. Sería lo mínimo, ¿verdad? Y resulta que salieron los dos, fueron ante el rey, mataron al que efectivamente José había dicho que le iban a matar, y al que quedó vivo, zángano dice que no habló a favor de José nada, y se olvidó, salió corriendo, chévere, quedé libre, sí señor, pero quedó en su mente el tema. Y mire lo que pasó. Si usted se adelanta un poquito al capítulo 41, versículo 1, ahí ya sabemos que pasó más mínimo ese tiempo. Génesis 41:1. 2 años más tarde, o sea que ya habían pasado 2 años desde que salieron estos personajes de la cárcel. O sea que ya había pasado más de 2 años, porque había un tiempo que no sabemos cuánto fue desde que lo echaron a él hasta que llegaron estos personajes a la cárcel y tuvieron el sueño. O sea que no sabemos, pero mínimo fue
Más de 2 años. 2 años donde usted dice, ¿en serio tengo que esperar 2 años? Es más, él no sabía cuánto tiempo tenía que esperar, ¿no? Simplemente él estaba esperando en Dios, que Dios hiciera justicia. ¿Cuántos de pronto hubieran querido aprovecharse de la situación? Porque dice que los jefes de los carceleros tenían tanta confianza y se habían ganado habían confiado en José, en su forma de ser, que le entregaban, casi que él se volvió el jefe de los carceleros en la cárcel por tanta confianza que ganó dentro de la cárcel. Tremendo. Un tipo que hasta el favor de Dios estaba con él en la cárcel y él nunca renegó de Dios. Entonces en el capítulo 41, el versículo 1 dice, 2 años más tarde el faraón tuvo un sueño. O sea que Dios trabaja de una manera que usted no entiende y yo tampoco. Empezó a ponerle sueños al faraón, a nadie más y nada menos que el faraón, al que mandaba en todo Egipto, y lo hizo de aposta. ¿Para qué? Para que al final, usted ya conoce el desenlace, mandaran a llamar, ahí sí se acordara este varón que había conocido por allá, se acordó porque, pero ¿sabe por qué se acordó? Porque iban a matar a todo el mundo. Y se acordó, ahí sí, ay no, que no nos van a irse a quitar la cabeza, no, vean que había uno por allá que yo conocí, ahí sí, interés cuánto valéis, ¿no? Y se acordó, pero ¿qué es lo que le quiero decir? Que el Dios va a trabajar así, usted no entienda cómo y con quién, pero va a usar a alguien para que usted esté cerca de Dios y vea que Él está guardando sus tiempos. Usted solo tiene que esperar, aguante, actúe cuando Él le muestre, espere cuando Él no le haya mostrado, espere, no se acelere y cuando haya que actuar, hágalo. Tampoco se demore en actuar. Y usted ya conoce la historia, terminó siendo el segundo al mando y Dios usó toda esa nueva influencia de José para bendecir a todo el pueblo hebreo en esa época, en la época de sequía que llegó. ¿Se acuerdan que él tuvo las vacas, las 7 vacas gordas, después las 7 vacas flacas? Y fue el sueño que tuvo el rey, nadie lo podía interpretar hasta que llegó José y esto es lo que dice Dios a través de su sueño. Y cuando él se dio cuenta de la sabiduría de José, de una vez dijo, ¿quién más puede estar aquí? Pues usted, hermano, y lo sacó. Entonces, lo que Dios nos ha dado, nadie nos lo va a poder quitar. Los dones que Dios nos ha entregado, nadie nos los va a poder quitar. Así que usted sígalos usando, no para que la gente figure y lo aplaudan, sígalos usando callado, humildemente, porque Dios nos va a exaltar a su debido tiempo. Él dice, Dios exalta a su debido tiempo, porque hay un tiempo inclusive hasta para ser exaltados. Hay tiempo para ser humillados y tiempo para ser exaltados, porque todo lo que hay debajo de la tierra tiene su tiempo. Y vamos a ir con la última. ¿Me da el tiempo? ¿Qué hora son? A ver. ¿La última? Bueno, la última rápido ahí para el postre, el pastel. Esther 4. Búsquese el libro de Esther. Y cantamos el Happy Birthday al niño y le celebramos. Último, Esther. No vamos a leer la historia toda de Esther y todo, muchos de ustedes la conocen, pero se las voy a recordar rápido para que entiendan lo que está pasando. En el reinado no me acuerdo el rey de esa época, ¿cómo se llamaba? Ayúdenme. El de Esther, ¿dónde me perdí Esther? Allá. El rey de esa época era Asuero. Y Asuero, rápido le cuento la historia, Asuero mandó llamar en ese momento a su reina, y su reina no fue y no se presentó cuando el rey la llamó. Hay algunos escritos que dicen que es que ese rey Asuero era un borrachín y que de vez en cuando medio borracho la mandaba a llamar y ella, se negó porque pues, imagínense, son teorías. No sé si fue bueno o malo el tema, el todo es que el rey dijo, suerte, esta reina, chao pescado. Y entonces quitó a la reina de ese momento y hizo una gran convocatoria de la gente de toda esa época para que él escogiera a su nueva reina. Y Dios, como Dios es un Dios que trabaja en silencio, pero está trabajando, pues adivine, puso en los ojos del rey una chica judía llamada Esther. Muy bonita ella, pero para el rey fue la más hermosa y lo descrestó. Entonces, que eligió a Esther como reina.
Y Esther estuvo ahí, ya se volvió reina y todo el tema, chévere. Pero como Dios no está haciendo nada para la gloria de Esther, ni mucho menos ni la de un individuo, sino Él está pensando macro, Él sabía lo que se venía. Y resulta que dentro del reinado o dentro del reino habían dos personajes. Uno muy bueno que se llamaba Mardoqueo, otro judío que era intachable, hacía bien las cosas, había trabajado toda su vida en el palacio del rey, 10 puntos, intachable. Pero había otro que era bien malo, Amán, y que tenía un poder, era uno de los cercanos al rey, un poder bien interesante, una autoridad bastante alta. Pues Amán le tenía una bronca a este Mardoqueo, porque cada vez que pasaba Amán, todo el mundo le hacía venia, pero Mardoqueo no. Porque Mardoqueo decía, yo solo le voy a hacer pleitesía a mi Dios, a ningún hombre. Y entonces este Amán le tenía una bronca por eso. Y entonces empezó a crecer la bronca de Amán a tal punto que hizo algunas cosas para que no solo Mardoqueo fuera asesinado, sino todo el pueblo judío fuera asesinado. Ese fue el primer Hitler famoso época, literalmente quería que todos los judíos fueran asesinados, exterminados literalmente. Y resulta que Dios, cuando uno cree que las cosas van de mal en peor, pues Dios está trabajando por otro lado de una manera, digo yo, más pilo que los mejores ajedrecistas rusos. No se le comparan a Dios. Dios estaba ya trabajando por otro lado, adelantándose a toda esa situación, a tal punto que llegó un día en que Mardoqueo vio que iban a matarlo a él y que iba a haber ya el decreto estaba de matar a todos los judíos muy pronto. Entonces le dijo a la reina Esther, Esther, yo no sé, pero para mí que Dios te puso allí para este momento. Y era así, porque Esther era judía y nadie sabía, ni siquiera Amán. O sea que Dios ya les puso en jaque y Amán no se había dado cuenta. Tenía a la reina, literalmente la reina, al lado del rey. ¿Listo? Y la reina era la que Dios iba a usar. Pero ¿qué es lo que quiero hablarle del tiempo? Mire lo que ocurrió en Esther capítulo 4, versículo 15. Y con esto terminamos. Esther 4:15. Entonces cuando Mardoqueo le pidió ayuda a la reina Esther, Esther dijo, ¿cuántos hubieran dicho, no, pues yo ya me voy donde el rey ya mismo y suerte todo y me despeluco y voy a hacer un escándalo? Es más, voy a ir y... No, esta mujer lo primero que hizo fue entender que quería Dios, sus tiempos, y mire lo que dijo ella. Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta. Ve, le dijo a Mardoqueo, y reúne a todos los judíos que están en Susa, para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban nada, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto me presentaré ante el rey, y ahí sí, por más que vaya en contra de la ley, si perezco, pues que perezca, si me maten, pues que me maten. Pero ¿qué fue lo primero que ella hizo? No se esperó, no arrancó a la loca a hacer locuras por la ansiedad y por la llena de sentimientos encontrados en ese momento. Ella lo primero que hizo fue y le dijo a Mardoqueo, todos vamos a buscar a Dios, todos. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a levantar plegaria para que Dios nos muestre cómo hacer y me ayude. Porque está en una situación literalmente de pueblo, de vida o muerte. Y usted ya sabe la historia. Tremendamente ella se inventó, y yo creo que en medio de esas oraciones y ayuno Dios le fue guiando. Se inventó un banquete. No acusó a Amán de una, lo invitó al banquete, invitó al rey. O sea, Dios le dio una estrategia maravillosa, no la que generalmente hacemos, que es ir a las malas y con la fuerza humana, ¿no? A ir. Y es cuando uno dice, no, aquí esta batalla que tenemos con las tinieblas no se gana ahí gritando, peleando, haciendo escándalo. No es así. Es buscando a Dios y viendo qué estrategia nos da. Y mire cómo resultó esa historia. Esther capítulo 7. Así fue el desenlace. Llegó al banquete que ella armó, invitó al rey, invitó a Amán. Amán llegó todo wow, ya creyéndose que era pues, lo máximo, porque la reina también lo había invitado. Y Amán el día anterior había mandado a poner unas estacas
gigantes para empalar ahí a Mardoqueo y a toda su familia. El día anterior, para matarlos bien feo. ¿Alguno jugó Mortal Kombat? Que había unas estacas y caían y bueno, algo así. Y literalmente estaba todo dado, llegó el día, llegó el momento, llegó el tiempo, Ester extendió que era el día, y entonces ¿qué hizo? El rey, dice versículo 1 del capítulo 7 de Ester, el rey y Amán fueron al banquete de la reina Ester, y al segundo día mientras brindaban el rey le preguntó otra vez, dime qué deseas, reina Ester, y te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Aun cuanto fuera la mitad del reino te lo concedería. ¿Cuántos de aquí hubieran pedido la mitad del reino? ¿Cierto? Y dice, Ester respondió, si me he ganado el favor de su majestad y si le parece bien mi deseo es que me conceda la vida. Mi petición es que se compadezca de mi pueblo, porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, muerte y aniquilación. Si solo se nos hubiera vendido como esclavos, yo me habría quedado callada, pues tal angustia no sería motivo suficiente para inquietar a su majestad. Y el rey le preguntó, ¿y quién es ese que se ha atrevido a concebir semejante barbaridad? ¿Dónde está? Y ahí sí ella abrió la boca, después de entender tiempos, haber orado, haber buscado a Dios, unido a todo su pueblo en oración y en ayuno, y dijo ella, el adversario y enemigo es este miserable de Amán. Uy, y el pobre, y el Amán ahí todo creyéndose que estaba en el duro, y ahí lo embaló. Entonces dice, Amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina. El rey se levantó enfurecido, dejó de beber y salió del jardín del palacio. Pero Amán, dándose cuenta de que el rey ya había decidido su fin, se quedó para implorarle a la reina Ester que le perdonara la vida. Cuando el rey volvió del jardín del palacio a la sala del banquete, Amán estaba inclinado sobre el diván donde Ester estaba recostada, o sea que se le arrodilló a ella ahí encima. Al ver esto el rey exclamó, ¿y todavía se atreve este a violar a la reina en mi presencia y en mi casa? No, este man sí se le vino todo encima. Tan pronto como el rey pronunció estas palabras, cubrieron el rostro de Amán, y Jarboná, uno de los eunucos que entendía al rey, dijo, hay una estaca de 25 metros de altura junto a la casa de Amán. Él mandó colocarla para Mardoqueo, el que intervino en favor de usted, rey. Entonces dijo el rey, empálelo a él en ella, tenga para los dulces. Lo que él había dicho, pensado para mal, terminó a él devolviéndoselo. De modo que empalaron a Amán con la estaca que él había mandado a levantar para Mardoqueo. Con eso se aplacó la furia del rey. Mire cómo actúa Dios, calladito, calladito, calladito. Pero usted tiene que tener confianza y esperar, porque Dios está actuando. Vamos a orar y terminamos. Dios está actuando. Dios está actuando, pero usted y yo tenemos que ser obedientes a sus tiempos, discernir sus tiempos, entender qué momento está usted, su vida y la nuestra, la de nuestro país, la de nuestra congregación. Usted tiene que entender en qué anda. Usted no puede seguir pensando que la vida está pasando y Dios no está. Dios ya le debe estar mostrando, pero usted debe estar intencional en buscarlo. ¿Listo? Entonces cerremos nuestros ojos ahí, vamos a orar en un momento. Padre, gracias por este tiempo, por lo que pudimos hablar el día de hoy. Gracias por los ejemplos que nos muestras en la Biblia y cómo tú eres un Dios de orden, un Dios de tiempos, un Dios que está trabajando en favor de su pueblo constantemente. Hemos visto ejemplos de personas bíblicas que se adelantaron a sus tiempos. Otros no supieron esperar. Otros pensaron que ya no llegabas, como Saúl, e hicieron cosas que no les eran de su responsabilidad ni estaban bajo su autoridad. Y tú empezaste a mostrar que eres un Dios de orden, que quieres que aprendamos a entender tiempos y a esperar en ti, a buscarte, a preguntarte, porque muchas veces la confusión viene es porque no queremos aceptar tus tiempos, queremos que sean nuestros tiempos, a nuestra manera, y a veces fallamos, Señor. Yo te pido que nos ayudes a quitar la ansiedad de nuestros corazones, que muchas veces la ansiedad y los pensamientos humanos que nos hacen discernir las cosas humanamente y no con tus gafas, con tus lentes,
Nos engañan, Señor, y pensamos, pero esto es obvio que está bien, esto no va a pasar nada. Me han enseñado 1000 veces esto, pero yo no veo ningún peligro. Pero cuando Dios dice, no, espera mi tiempo, es porque Él sabe el futuro.